Capítulo 7. El sexto portador. Un mes después de que Max fuera reclutado por la Guardia, sus habilidades se habían potencializado a un grado impresionante. Se encontraba listo para dar el siguiente paso. Al descubrir que no tenía una afinidad elemental como los demás, ya nadie en ese lugar le podría entrenar correctamente. Cumplió el objetivo de prepararse física y mentalmente, para que la sombra no volviera a descontrolarse y atacar a todo el mundo. Y ahora, más que seguro, decidió reunirse con Aquiles para iniciar un nuevo entrenamiento. Se concentró y logró entrar en su mente. Madame Lily le había explicado que no todos tenían la habilidad de ir a ese lugar. Se requería una determinación inmensa, además de un control total de su estado consciente e inconsciente, para permanecer allí, donde la percepción del tiempo es diferente. Es un estado onírico, donde se puede tener el control total de la realidad en ese sitio, y, si es bien usado, aprovecharse para realizar entrenamientos que afectarían al ser real. El espacio blanco e infinito no había cambiado para nada. Aquiles le esperaba. Con una pequeña reverencia, le dijo: «Has crecido mucho durante este tiempo, Maximilian. Fue bastante complicado poder sentir la sombra de manera natural en mi cuerpo», contestó el chico, y sus manos volvieron a cubrirse con ella. «Estás equivocado si piensas que estás listo, muchacho», se burló el anciano. «Pero por el poco tiempo de que disponemos, creo que ya es momento de empezar». «¿Cuál es el primer ejercicio?», preguntó, emocionado, Max. «Sigues estando muy equivocado si piensas que seré tan dócil como los maestros que te han estado enseñando», le dijo en un tono bastante frío. Sin saber qué responder, solo pudo ver a Aquiles con una expresión diferente hasta ahora. La sombra, que era su manto, se movía y empezó a flotar. Sus manos se cubrieron de guantes negros de armadura y, en un segundo, Max recibió un golpe en el rostro que lo lanzó muy lejos. Se cubrió de esencia para amortiguar el golpe, y aún así le dolió. Su aparente oponente estaba ya frente a él, dispuesto a dar el siguiente golpe. Max lanzó un ataque de sombra a su rival, que lo detuvo fácilmente. Se desvaneció, e inmediatamente apareció detrás de él para darle otro golpe que lo volvió a mandar lejos. «No habrá ejercicios esta vez», dijo Aquiles. «Solo aprenderás a usar este poder si lo haces de manera práctica y en combate. Solo así podrás dominarlo». Antes de que se hubiera levantado, recibió una patada del anciano. La detuvo con su brazo envuelto en esencia y sombra, e hizo uso de sus lecciones aprendidas. La batalla inició. Aquiles combatía con un estilo que no había visto con su maestro de lucha. Max empleó técnicas de combate que podían repeler y atacar. Así se fijó que su mentor usaba a Umbría para transportarse en espacios cortos, y que su manto no era lo que aparentaba, pues de allí sacaba armas o realizaba ataques de energía hacia él. Usaba ese elemento como una extensión de su cuerpo, y también potenciaba su fuerza con ataques a corta y larga distancia. Max volvió a crear las garras en sus manos y lanzó ataques cortantes al anciano, que era muy rápido y difícil de acertar. Además, cuando le devolvía los ataques debía esquivarlos rápidamente, con lo que perdió su balance en varias ocasiones. Solo era capaz de defenderse de su adversario, lo que le resultó muy molesto. Expulsó una onda de energía que levantó del suelo al muchacho, agarrándolo del cuello en el aire. Apretó poco a poco. «Vamos, chico, demuéstrame tu fuerza», le dijo en tono irónico. «¿Vas a dejar que un anciano te venza así de fácil?». La ira de Max comenzó a aflorar y provocó una onda de energía que alejó a Aquiles. Sus brazos ya tenían el mismo aspecto de aquella ocasión en la que todo salió mal. El chico comenzó a lanzar ataques sin control, que a su mentor no le resultaba difícil evadir. Se colocó frente a Max solo, y le recordó que debía mantener la calma siempre, y no dejar de ser él mismo en todo momento. Ahí fue cuando Max se dio cuenta de los objetivos de su maestro. Se percató de que la sombra ya le cubría el pecho por completo. Respiró profundo, y ésta regresó a su estado inicial.
Controla mejor tus emociones, muchacho. Le reprendió Aquiles. Lo lamento mucho. Se avergonzó Max. Es normal que esto suceda al principio, comentó el mentor, pero debes mantener tu enfoque y la cabeza fría en cada batalla, sin importar quién sea tu oponente. Retomaron el combate. Aquiles dominó por completo en cada aspecto. Era un genio de la estrategia, y su habilidad para analizar las condiciones del combate lo hacían superior en cada momento, a pesar de ser el obvio perdedor del encuentro. Max aprendió mucho ese día. Pudo ver las posibilidades de aplicar a Umbría en un combate y combinarla con varias técnicas. Aquiles hizo aparecer su sillón negro y tomaron asiento. Satisfechos por su encuentro, los portadores tenían claro que Max debía conocer más sobre el poder que estaba en su interior para comprenderlo y asimilarlo. Maximilian, ya conoces el origen de la sombra y cómo ésta provocó un desastre en el plano superior. Lamentablemente, del creador no se sabe absolutamente nada, pero yo creo que sigue vivo en algún lugar, y en el momento preciso él regresará para darle un poco más de sentido a esta situación, a no ser que ya se haya olvidado de todo esto, y esté creando nuevos seres por otras realidades. Una vez que los celestes dieron fin a la guerra en su territorio, lograron encontrar y encerrar a Umbría. Uretz era el responsable directo de los estudios y de reportar los resultados a Falgor, pero este nuevo elemento no cooperaba como ellos querían. No podían descifrar cómo logró combinar ambas fuentes de poder para crear algo que fuera materia y energía al mismo tiempo. Además, no respondía a la voluntad de ninguno de los presentes en el área de investigación del cielo. Al final, decidieron clasificar a la sombra como un experimento fallido, y la encerraron en una bóveda para que nadie supiera de su existencia, y se olvidara con el pasar del tiempo. Así la amenaza se mantendría controlada. Pasaron muchos siglos, hasta que uno de los más fieles guerreros celestes, Garland, fue trasladado de su lugar de guardia para proteger las bóvedas de investigación. Allí tuvo el tiempo necesario para cultivarse en otras áreas que no pudo explorar antes, y empezó a cuestionar sobre los eventos sucedidos en el ataque de los infiernos, y cómo, sin razón aparente, fueron los responsables de la pérdida de varios documentos e investigaciones del Absoluto. También se preguntó, ¿por qué el nuevo líder no convocó a un concilio para elegir al digno sucesor del Creador? Y ahora era quien mantenía una paz aparente en esa dimensión. De ciertos temas no se podía hablar jamás, y, mucho menos, cuestionar las actividades que se ponían en marcha. Los patrullajes al plano terrenal eran muy sospechosos al ver que los humanos seguían destruyéndose entre ellos, y no podían ayudarlos a enfrentar terribles catástrofes, por lo que no justificaba acciones en ese lugar. Un día de patrullaje, Garland escuchó un ruido extraño en las bóvedas más profundas y distinguió un pequeño animal de aspecto felino parado entre las cajas selladas. Lo siguió hasta el final del cuarto. En la caja más antigua, descubrió una pequeña abertura, se acercó para investigar, y una enorme sombra salió de allí, envolviéndolo. Así se convirtió en el primer portador de Umbría. El Eterno no sabía qué hacer. Por primera vez el miedo se apoderó de él. Sentía un terrible dolor dentro de su cuerpo y, sin pensarlo, comenzó a destruir parte de la bóveda que supuestamente debía cuidar. Fue detenido y llevado a un centro médico para ser revisado, pero no encontraron nada. Uretz no se dio cuenta de que la sombra lo poseía y lo encerró en una prisión. En su encierro, Garland pudo ser testigo de los eventos sucedidos hacía ya tanto tiempo. Vio cómo su actual líder traicionaba al Creador e iniciaba una guerra contra los Eternos Oscuros. Umbría le reveló todo. Al ser un guerrero muy hábil, pudo aprender de sus poderes rápidamente para escapar de allí. Intentó convencer a sus hermanos y hermanas de lo que estaba pasando, y les reveló cómo fueron engañados por el Neo Absoluto. Nadie le hizo caso, porque todos se habían acostumbrado al nuevo estilo de vida. Lo tomaron por loco y lo rechazaron. Fue declarado criminal y traidor. Tuvo que esconderse por mucho tiempo. Para ese entonces, sabían que la sombra había escapado y estaba con Garland,
iniciando una cacería. Los Eternos tienen un dicho que se refiere a que solo un inmortal puede matar a un inmortal, así que planeó su estrategia para asesinar a Falgor y dar libertad a su gente. No tomó en cuenta que los ángeles habían sido mejorados y fortalecidos como armas para los celestes. Al enfrentarse en una batalla con su anterior monarca, este transformó a su arcángel en una espada con un poder increíble y lo derrotó dejándolo al borde de la muerte. Escapó, pero sus días estaban contados. Acudió al único ser que podía entenderlo y visitó a su expareja, Sarja. Le contó a ella todo lo que había pasado. Incluso le mostró la sombra y sus planes de liberación. Antes de morir, le transfirió el manto de Umbría para convertirla en la segunda portadora. Ella, devastada por la pérdida de su amado y consciente de cómo vivieron engañados por tanto tiempo, decidió hacer una investigación más detallada sobre las cualidades y poderes de la sombra, descubrir los usos de materialización y las propiedades de potencialización que Umbría tiene, y elaboró técnicas de teletransportación a corta distancia. Eligió crear un velo negro que cubría su rostro como el manto para manifestar la sombra y sus poderes. Realizó infiltraciones, saqueos a las bóvedas para encontrar pruebas de los actos viles del Neo Absoluto y continuar la misión de Garland. Sus enemigos ya estaban al tanto de que alguien más poseía este poder, y fue fácil unir los puntos para dar con ella. Así que no tuvo más opción que escapar al plano medio para planear su ataque definitivo. En el mundo terrenal, vivió en bosques y desiertos por varios años, mientras indagaba en más técnicas que podía aplicar. La soledad comenzó a hacer estragos en la mente de Sarja, de tal forma que fue perdiendo el control de su poder, lo que la llevó a atacar a los seres que habitaban en poblados cercanos. Al usar toda su energía para detener a la sombra, ella dejó de existir, y Umbría quedó a la deriva en nuestra dimensión. Estaba acostumbrada a tener un usuario, así que llegó a Egipto, y el tercer portador fue el faraón Qoa, quien, al ser considerado un dios sobre la tierra, demostró sus habilidades a su pueblo. Descubrió que la sombra podía absorber y almacenar objetos, sin importar su tamaño, y se valió de ello para incrementar su territorio. En su periodo de reinado, promovió avances culturales importantes, pero al ser un mortal, no pudo soportar tal poder, y eso provocó su muerte. Umbría se quedó en el cuerpo sin vida de ese portador por varios siglos, hasta que sintió una energía muy poderosa que le hizo saber que era el momento oportuno de buscar un nuevo usuario. En un territorio donde la filosofía y el conocimiento eran las bases de la sociedad, Umbría encontró a un joven llamado Basilios. Su fuerza natural era evidente, y eso le convirtió en el cuarto portador. Demostró dotes espléndidas, tanto intelectuales como físicas, y se creía un semidios por tener capacidades nunca vistas. Ayudó a Grecia a defender y expandir su territorio en las guerras. Cuando iba a ser nombrado gobernante de ese territorio, los celestes se dieron cuenta de las actividades notorias de Umbría y, para mantener todo en el estado que a ellos les convenía, atacaron a Basilios. Entre varios eternos con sus ángeles, lograron detenerlo para borrar cada rastro de él, en la historia, utilizando la codicia y avaricia de los humanos a su favor, en esta ocasión. El cuarto portador escapó hacia el territorio romano, que estaba en desarrollo continuo, y se ocultó como un refugiado de guerra más. Allí montó un pequeño taller, y tuvo una familia. En secreto fue mejorando las habilidades de la sombra, y descubrió aquellos conocimientos de los anteriores usuarios que se quedaron grabados en Umbría. De esa forma, se enteró de lo sucedido en los planos superiores e inferiores, y adquirió un conocimiento milenario. Los años pasaron, y él supo aprovechar su poder para vivir mucho más que el promedio. Tuvo que despedirse de su esposa e hijos cuando dejaron este mundo, y después de ello, viajó a tierras más orientales para seguir cultivando sus conocimientos y escapar de la caída del Imperio Romano. Después de un largo itinerario de muchos años, llegó a una isla que tenía varios conflictos sociales en ese momento. Sus pobladores vivían tiempos muy oscuros.
Ayudó a varias personas, aprendió todo lo referente a las artes de meditación y conexión con la energía natural, y con ello despertó su alma por completo. Su poder se incrementó, y allí fue consejero de emperadores y un prodigio de tierras lejanas, ganándose el respeto de la gente. Cuando otra ola de guerras dio brote, del imperio japonés emergió una nueva clase de guerreros, los samurái, entre los que destacaba uno muy fiel a su señor, de nombre Motoki. Era muy determinado y valiente, además de dominar el estilo de batalla con katana. No tenía rival en su velocidad y análisis de batalla. Al conocerlo, Basilios reconoció un gran potencial en él, y, al sentir que su tiempo en este mundo ya había llegado a su fin, le entregó el manto de Umbría. El joven aprendiz era muy disciplinado, tenaz y obstinado. Dominó a la perfección las artes que le enseñó su maestro. Creó una armadura samurái completamente negra, como su manto de manifestación, y se convirtió en el quinto portador. Fue un elemento importante para su shogunato, ya que no solo conquistó varios territorios, sino que absorbió a sus enemigos y los obligó a luchar a su lado como esclavos. Fue conocido como Kuroki, o demonio negro, por muchos años. Una vez que su maestro cayó muerto, los consejeros traicionaron a Motoki para evitar que fuera el nuevo líder del clan. Indignado por los actos de sus anteriores camaradas, decidió ocultarse de la sociedad, y la leyenda del demonio negro se fue perdiendo poco a poco. En su encierro, Kuroki diseñó un estilo único de pelea con katana, arma que, combinada con la sombra, lo hacía muy peligroso en batalla. El paso de los años afectó al cuerpo del portador, y comprendió que ya era momento de pasar el manto a otro guerrero digno. Al salir de su escondite, vio una tierra japonesa totalmente diferente a la que él conocía, y emprendió el viaje sin un rumbo establecido, solo confiando en su instinto para poder encontrar un digno sucesor. En los puertos marítimos, conoció a un mercader muy alegre que siempre le hablaba de su hijo, y lo mucho que lo extrañaba. Emprendieron un viaje juntos, pero desafortunadamente, una enfermedad terrible afectó a su nuevo amigo, y éste murió haciéndole prometer que cuidaría a su único descendiente. Al llegar a playas españolas, arribó a un poblado extremadamente pobre y afectado por varias guerras. Allí encontró al pequeño Aquiles, un joven bastante desaliñado, y que hacía lo posible para sobrevivir. Le habló de su padre, y juntos empezaron la ardua tarea de entrenamiento. Aquiles, incrédulo al principio, demostró grandes cualidades para utilizar a Umbría y, en pocos años, dominó sus poderes. Le invadió el pensamiento de que él podía hacer todo lo que se propusiera sin que nadie estuviera a su altura para detenerlo y, con eso en mente, redobló la energía para llevar a cabo su preparación. Cuando su maestro le indicó que debía partir, el sexto portador se despidió de él con mucha tristeza, pero arrancó su férreo plan de conquista. Sus antecesores habían desarrollado impresionantes técnicas con la sombra que él podría usar. Creó su propia armadura negra, se cubrió con un manto de sombra y desafió a los grandes imperios de esa época. Sin ayuda de nadie, conquistó un territorio tras otro, sembrando el miedo por donde pasaba y dejando destrucción. Su sombra envolvía todo, y hasta quienes querían unirse a su causa eran absorbidos por la sombra. Nadie era capaz de detenerlo, y su sed de poder fue tan grande que le llevó a no distinguir más sobre civiles y guerreros. Estaba cegado por la ira. Cuando ya faltaba muy poco para que terminara de conquistarlo todo, el mismo Falgor descendió al plano terrenal para hacerle frente. No fue sencillo. Aquiles era, con diferencia, el mejor usuario de Umbría, así que les dio batalla por mucho tiempo. Consiguieron retirarle territorios poco a poco, y, en la batalla de los 10 días, los Eternos y sus fuerzas angelicales lo detuvieron. Al fin y al cabo, era un simple mortal. Una vez agotado, lo derrotaron. Si bien gracias a su elevada inteligencia, pudo escapar de un encierro permanente, aunque para ello tuvo que utilizar mucha energía.
Completamente herido, extenuado, y ya solo cubierto por su manto negro, llegó a su pueblo natal, todavía devastado por la guerra. Una señorita sin conocimiento acerca de quién era, le atendió, y curó por varias semanas hasta que pudo ponerse en pie nuevamente. Aquiles vio la obra de los celestes, cómo lograron borrar sus hazañas de la historia, y todo rastro de él. Sintió que lo había perdido todo y, sin saber qué más que hacer, se ocultó de sus enemigos de otro plano. Pensó en entregar el manto a su amiga, pero desafortunadamente, ella fue asesinada por unos ladrones comunes del pueblo, cuando fue a buscar alimento para ellos, un día que él no la acompañó. Aprendió el verdadero significado de la fuerza y poder. Se juró a sí mismo que encontraría a alguien de noble espíritu para ser el séptimo portador. Viajó como vagabundo en busca de su aprendiz, y no tuvo suerte alguna. Nadie era digno de lo que se requería, a pesar de que conoció a mucha gente en su camino. Es más, supo de una academia para gente con habilidades especiales, y la buscó sin éxito. Convertido ya en un anciano, decidió continuar con su misión, después de tomarse un descanso. Haciendo uso de umbría, se envolvió en la sombra, y tomó una siesta que ha durado hasta nuestros tiempos. Cuando despertó al fin, el mundo era otro. Varias guerras se habían sucedido, y ahora la tecnología era parte de la vida común de las personas. Al retomar su misión de búsqueda, veía con más tristeza la indiferencia de la gente y la forma en que priorizaban lo material. Ya casi unido por completo a Umbría, aprendió a transportarse de manera más eficaz, volando por todas partes. Una noche conoció a un sujeto que sabía de su existencia, pero al verse reflejado en este hombre, le negó el poder que quería. El sujeto y sus aliados le atacaron, y su anciano cuerpo no respondió como en sus mejores tiempos. Apenas logró escapar, y en su apuro de huir, al pasar por un barrio bastante ordinario junto con la sombra, detectaron un poder oculto cerca. Así encontraron a Max, un chico de lo más común, en cuyo interior albergaba algo especial. De manera instintiva, lo visualizó como a su digno sucesor. Sin más tiempo que perder, y al ver la demostración de valor del muchacho, decidió traspasarle todo su poder. En el tiempo que tenía a su favor antes de fundirse completamente con Umbría, prepararía al chico para que fuera fuerte y pudiera cumplir su misión de protector, tal como él debió hacerlo muchos años atrás. Max comprendía de mejor manera su situación. Valoró el legado que había heredado y supo que tenía un largo camino por recorrer. Se inspiró en sus antecesores y se volvió a poner de pie, listo para seguir con el entrenamiento. La batalla seguía a favor de Aquiles. No se sentía cómodo con aquel estilo de batalla con las garras, aunque sabía que eran efectivas al realizar ataques a corta y larga distancia. También le brindaban una defensa firme. Su mentor le explicó cómo la sombra le facultaba para viajar a través de su propia dimensión y aparecer en otro sitio. Max aprendió así la técnica de teletransportación en un corto rango, y con un límite de 3 movimientos. Al final del encuentro, sus golpes ya eran más precisos y fuertes. «Es todo por hoy, Maximilian», le dijo Aquiles. «Ya sabes lo que pasó con nosotros. Desde ahora depende de ti nuestro futuro». «¿Nuestro?», preguntó Max. Detrás de él, todos los demás portadores aparecieron en línea, y el sexto se puso al final de todos. «Todos te acompañaremos desde ahora», dijo Garland. «Confiamos en ti», le animó Sarja. «Muestra determinación», acotó Kaa. «Valora tu poder», le aconsejó Basilios. «Mantente firme», aseveró Motoki. Cada uno de ellos se fue transformando en el manto que eligieron para manifestar la sombra. Garland se transformó en una espada enorme. Sarja, en un velo negro. Kaa, en un cayado egipcio de color negro. Basilios pasó a ser un escudo griego, y Motoki se convirtió en una armadura samurái. Aquiles no cambió de forma. Solo le dijo a Max que ahora podía contar con la sabiduría de sus antecesores, y cuando su tiempo llegara, él debería elegir su propio manto para manifestar los poderes. Tendría que pensar bien cuál sería, y cómo le ayudaría en batalla.
Al abrir los ojos, lo que parecieron horas de entrenamiento en la mente de Max, fueron solo 60 minutos. Sus brazos estaban cubiertos de sombra, y pudo desvanecerlos con facilidad esta vez. Lo que le quedó de la tarde libre, se enfocó en pensar cuál debía ser su manto de manifestación, y cómo podría aplicar ya sus poderes, junto a los demás miembros de la guardia. No olvidó hacer sus ejercicios de respiración y práctica de control de esencia, además de los movimientos y técnicas de batalla. Quería estar listo para iniciar la nueva etapa de entrenamiento que comenzaría al día siguiente. Actualizó un poco a su familia, con detalles sobre su supuesto trabajo, y se excusó por no poder ir a la reunión de un familiar con motivo de la boda de un primo lejano, pues su trabajo le impedía tener tiempo libre, les dijo, lo cual sí era verdad. Tuvo un sueño bastante extraño, donde él era solo una sombra sin rostro, y portaba un arma que no podía identificar, pero que le daba un mejor control sobre sí mismo. Aunque su sueño le despertó mucha curiosidad, no tuvo más remedio que dejarlo pasar al enterarse de su nuevo entrenamiento en la academia.